La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. También saludamos a quienes nos siguen en la provincia de Imbabura a través de Radio Ritmo FM 103.5. Hoy queremos analizar un tema vinculado con la situación del país en medio del conflicto armado interno, el combate al narcotráfico, a los grupos delincuenciales organizados que son transnacionales y también a la narcopolítica. Un hecho importante de esta semana fue este gran operativo denominado Frontera 2, en donde la Policía Nacional, nada menos que ha incautado bienes, ha apresado algunos miembros vinculados a los comandos de la frontera que habían acumulado contratos con el Estado ecuatoriano. 300 millones, estos bienes, la Fiscalía tiene en la mira a 20 personas y al menos 5 empresas que formarían parte de la operación en Ecuador para lavar dinero del narcotráfico y la minería ilegal. Varios de los involucrados tienen contratos abiertos con el Estado ecuatoriano. Se ha llegado a una situación extremadamente compleja, cómo se ha tomado el narcotráfico en un problema que es regional. También pretendemos analizar la situación geopolítica de la región, la posición asumida por el gobierno de Estados Unidos, la política internacional que desarrolla el secretario de Estado Marco Rubio, que hace pocos días visitara también el Ecuador. Con estas consideraciones, quiero dar la bienvenida a nuestros invitados, el general Patricio Carrillo, exministro de Estado, excomandante de la Policía Nacional, el doctor Hugo Acero, experto colombiano en temas de seguridad, y el coronel Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. General Patricio Carrillo, ¿cómo enfrentar este momento en estas condiciones donde se puede advertir que el narcotráfico y el lavado de dinero, cómo se refleja con este último gran operativo de la policía que demuestra lo que estamos viviendo? General Carrillo, buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a quienes nos acompañan y a quienes están participando en el panel. Yo creo que la región debe hacer una mirada diferente a la agenda de seguridad. Nosotros, sin duda, vivimos en la actualidad una crisis que reviste mayor gravedad a lo que vivíamos hace 5 años nada más. Y esto obedece a la capacidad que ha tenido el crimen organizado para no solamente pervertir las democracias en América Latina, el caso de Venezuela es evidente, pero también para corromper la institucionalidad y debilitar la acción del Estado. A mí me parece que hay al menos varios factores que deberían considerarse, entre esos, sin duda, la persecución a la economía ilegal, que produce ineficiencia estatal, pero cuando hablamos de economía ilegal hay que desnarcotizar, porque no es un tema ligado únicamente a la cocaína, es un tema ligado a muchos mercados criminales, entre esos la minería ilegal, entre esos la trata y tráfico de personas, el tráfico de armas, el tema relacionado con especies. Hay muchos asuntos ahí que quedan y que han logrado no solamente esta ineficiencia en las instituciones, sino criminalizar los sistemas de control. En el caso ecuatoriano, Metástasis, Purga y Plaga, ha sido evidente cómo se han tomado el sistema de justicia. Además, creo yo que hay que revisar cómo están el tema político, porque la construcción de poder criminal pasa o inicia en las organizaciones políticas que no hacen una depuración de sus cuadros y que tampoco revisan los financiamientos para estas campañas. El crimen organizado no es solamente caótico y anárquico, a mí me parece que también hace mucha inteligencia y en ese sentido se ha formulado una pregunta. ¿Para qué comprar a funcionarios del gobierno si podemos gobernar?
Este es un tema muy delicado porque al final así se van construyendo los estados mafiosos. Y finalmente creo que en este afán de dar resultados también se han abandonado las políticas de Estado. Nos quedamos únicamente con relatos cortos, con narrativas que tienen que ver con el mediano y corto plazo, con una respuesta muy rápida, pero se excluye la política pública y por sobre todas las cosas se deja de ver la prevención. Únicamente estamos reaccionando y así se va perdiendo capacidad en las instituciones. En ese sentido, General Carrillo, ¿cómo replantear lo que usted decía, una revisión de la agenda de seguridad? ¿Son otros momentos, otras condiciones, otras complicaciones? Sí, yo creo que la agenda de seguridad hoy pasa por el gran reto que necesitamos, que es integración. Así como las organizaciones criminales se han integrado porque trabajan mafias de todo el mundo en lugares en donde está cercano el mercado, como la producción de droga en Colombia, como los carteles y la distribución en México, como la minería ilegal. Entonces, ellos se han integrado y nosotros, en cambio, permanentemente pasamos dividiéndonos, no cohesionamos al Estado. Creo que además es fundamental romper con estas ideologías, porque ¿cómo podemos nosotros, sin confianza, hacer acuerdos bilaterales o multilaterales cuando vivimos solamente fricción, sin entender lo que pasa en Colombia, lo que pasa en México con la producción y distribución de cocaína y otros mecanismos ahí, sin entender lo que sucede y sin poder nosotros mantener un nivel de confianza con la democracia o con el régimen ilegítimo que se vive en Venezuela? Entonces, en Nicaragua, en la misma Cuba, en Haití, un país destrozado y un país que permite, sin duda, muchas ilegalidades en el Caribe. Entonces, ahí hay muchos retos y también creo que ya en lo interno hay que un poco romper con esta lógica desequilibrada, me parece a mí, de mucha concentración en la reforma y en la demanda constitucional, y no en la creación y en el diseño con evidencia de política pública que permita hacer con los municipios también este trabajo de prevención, insisto, que es fundamental en educación, en salud, en economía. Las dos mejores políticas siempre en materia de seguridad son economía y seguridad. Y si tenemos una economía deprimida, siempre va a haber la tentación y siempre va a existir estos espacios de corrupción. Bienvenido al coronel Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia de Fuerzas Armadas. Coronel Pazmiño, ¿cómo ve este momento en estas condiciones la ayuda que ha demostrado Estados Unidos, incluso con la visita del secretario de Estado Marco Rubio, pero también estos hechos de esta semana, como fue el desbaratamiento de esta red de los comandos de la frontera, incautaciones por 300 millones de dólares en bienes, se ha detectado contratos con el Estado, es decir, esto está tomado. ¿Cómo enfrentar este momento, coronel Pazmiño? Buen día. Muy buenos días, un cordial saludo para los televidentes y también para los distinguidos panelistas que nos acompañan. Con relación a la primera pregunta, estimado Miguel, yo creo que la visita de Marco Rubio es un paso trascendental e importante para el Estado ecuatoriano, y más que todo porque significa un espaldarazo de la administración del presidente Trump hacia la política interna que tiene el presidente Daniel Noboa. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que Estados Unidos, con la presencia de Marco Rubio, está dándole un impulso y está confiando en las acciones que está tomando el presidente Daniel Noboa con relación al tema del combate al crimen organizado que se está ejecutando. Eso por un lado. Esto amplía también indudablemente la cooperación internacional. Hemos visto que se han hablado directamente sobre el incremento de la posibilidad de una cooperación mucho más directa en recursos, en capacidad tecnológica, en sistemas de inteligencia, en temas de radares también que estaban por analizarse, y últimamente pues la dotación de ciertos drones para poder combatir de forma mucho más técnica y tecnológica al crimen organizado. Pero todo este paquete de acciones o medidas también tiene sus condiciones. Y dentro de esas condiciones, pues indudablemente están dos que me parecen sumamente interesantes. La primera es pues el traslado de cierta cantidad de migrantes que están detenidos en Estados Unidos hacia el territorio ecuatoriano durante un periodo de tiempo de cada año, aproximadamente 350. Indudablemente que han manifestado que esas personas no tienen
tipo de prontuariado en los Estados Unidos ni en otra parte de los países, y que tampoco tienen pues ningún tipo de enfermedad por el estilo, y que más bien van a contribuir directamente al tema económico del país, lo que denominan pues un tercer estado, una migración a tercer estado. Eso tendrá que el presidente de la República analizarlo, consultarlo también, porque eso no es decisión solo presidencial, es decisión del pueblo ecuatoriano y también de las diferentes instituciones que conforman el poder nacional. Eso por un lado. Por otro lado, hay una agenda oculta y que Marco Rubio dejó entrever casi al final de su intervención cuando sugiere sutilmente que Ecuador debe de tomar una posición muy clara con relación a la presencia de China y pues limitar el accionar de esta influencia china tanto en el país como en las diferentes empresas o proyectos que estaba desarrollando. Algo que le preocupa sumamente a Estados Unidos, además del tema de narcotráfico, indudablemente, es la penetración que está haciendo China en el contexto regional. China se está consolidando como el verdadero dueño de América Latina, porque hay un sinnúmero de convenios, proyectos con diferentes países a nivel regional que están contribuyendo a esa supremacía china en la región. Eso por un lado. Por otro lado, creo yo que el contexto regional, lo que estamos viendo nosotros al momento en el Caribe, pues indudablemente va a tener repercusiones muy graves para la seguridad del continente y también para la seguridad ecuatoriana. Y esto porque al taponarse una de las principales arterias del narcotráfico, de fentanilo y de otras sustancias químicas, pues indudablemente que va a volcarse toda esta cantidad de droga y otro tipo de actividades ilegales hacia dos de los grandes corredores que tiene América Latina, el corredor del Pacífico y el corredor oriental, los mismos que atraviesan la geografía ecuatoriana y que indudablemente esto constituirá pues un incremento de violencia e inseguridad en nuestro país. Si al momento tenemos cerca de 950 toneladas que están penetrando al territorio nacional, pues estamos hablando de que esto posiblemente va a subir significativamente en el transcurso del presente año y el siguiente. Con esos escenarios, lo que estamos viendo nosotros es que sí, hay una cooperación por parte de los Estados Unidos, hay una buena relación, hay un posicionamiento del Ecuador como un socio fuerte para los Estados Unidos en materia de seguridad y en materia de combate al narcotráfico. Sin embargo, de ello también existen ciertas implicaciones. El tema, por ejemplo, ¿Sí la de lo escuchan? que Marco Rubio habla sobre la Miren la designación de Mora. el grupo Los Choneros y el grupo Los Lobos como parte de grupos terroristas, y así lo cataloga la administración del presidente Trump, pues indudablemente que esto le beneficia inicialmente al Estado ecuatoriano. Sin embargo, siempre digo yo, es necesario observar las retaliaciones que pueden tener estas decisiones en el contexto nacional y en el contexto regional. Creo yo y estoy convencido de que la visita de Marco Rubio al país ha sido productiva y bastante importante. Sin embargo, también es necesario manifestar lo siguiente. Cuando se le consulta por parte de uno de los medios de comunicación nacionales sobre la posibilidad de esta instalación de una base militar, siguiendo la línea de acción que tiene el presidente Daniel Noboa en la consulta popular, pues él responde categóricamente y dice que es interesante, que lo van a analizar, no que van a instalar. Por lo tanto, pues todas esas expectativas que se crean, pues nos permiten entrever que de tomarse una decisión de instalación de una base militar en territorio ecuatoriano, tendrá más o menos unos 3 a 5 años, que es el tiempo que se demora a los Estados Unidos en considerar este tipo de alternativas militares en otro país. Coronel Pazmiño, mientras sucede esto, este hecho de coyuntura de esta semana, como el gran operativo Frontera 2 contra comandos de la frontera, estas incautaciones, estas acciones que ha cumplido la policía, es reflejo de esta realidad que necesita
mayor atención internacional y también mayor contundencia nacional, mayores materiales, incentivos para las instituciones? Yo creo que sí, es importantísimo y hay que reconocerlo, el trabajo eficiente que ha desarrollado este bloque de seguridad es sumamente importante. El trabajo puntual de un esfuerzo de inteligencia pues muy grande para lograr ir identificando la amenaza y poderla catalogar y poder intervenir. Pero recuerda usted, Miguel, que en varios programas en su prestigioso medio de comunicación, pues hablamos sobre la presencia de este grupo desde hace 4 años atrás. Y este grupo, Comandos de la Frontera, tiene una injerencia bastante importante en la región, especialmente, claro, indudablemente en Colombia, pero también tiene ya su presencia en Brasil a través del Comando Bermelo, que es un elemento apéndice de esta estructura. Y el decir que están operando ya en el territorio ecuatoriano desde hace unos 3 años atrás, pues les ha permitido no solo manejar el tema narcotráfico, sino también el tema de minería ilegal y un sinnúmero de delitos conexos que están ligados a esa presencia indudablemente acá. Han ido conquistando espacios territoriales, han ido haciendo alianzas con diferentes organizaciones, especialmente con los dos microcarteles que están en las zonas de influencia de este grupo Comando de la Frontera, que me refiero específicamente, es el grupo Los Choneros y los Lobos. Bienvenido y saludamos al doctor Hugo Acero, experto en temas de seguridad. Eh, Doctor Hugo Acero, ¿cómo ve el momento que vive el Ecuador en estas condiciones? Esta semana hubo un gran golpe que se ha dado en el denominado caso Frontera 2, con grandes incautaciones y detenciones en el país. Esto en el marco, hace poco visitó el Ecuador el, el secretario de Estado americano Marco Rubio, en donde ha hecho ofrecimientos de ayuda para el Ecuador. ¿Cómo ve este momento en estas condiciones y con estos hechos? Hugo, buen día. Miguel, primero saludarlo, igualmente al general Patricio Carrillo y al coronel Mario Pazmiño, mi amigo. Pero la verdad es que, digamos, me alegra mucho los avances que ha tenido Ecuador en esta línea, porque es que estamos ante un crimen transnacional. Ya lo he mencionado varias veces aquí en este programa, Miguel. Este es un tema que viene desde comienzos de siglo y definitivamente toda la seguridad, toda la inseguridad se narcotizó. El narcotráfico lo que lleva atrás de sí es todo lo que les está sucediendo y nos está sucediendo. Tiene el tema de la extorsión, el tema del sicariato, el tema del aumento de la violencia homicida, el tema de la trata, el comercio de armas, todo eso está completamente ligado. Inclusive el contrabando, que era como una economía ilegal independiente, ya es una moneda de cambio. Los narcotraficantes están exportando y Colombia se ha convertido en un nodo muy importante de contrabando. Se exporta droga y se recibe contrabando y Colombia lo está distribuyendo a la región. De manera particular ha llamado la atención que Ecuador no está recibiendo mucho, pero va a recibir, porque es una moneda de cambio en temas de narcotráfico. Entonces, digamos que hay una conexidad en tantas rentas criminales. Hoy estamos ante una criminalidad transnacional que hay que enfrentarlo, desde luego, de manera transnacional. Me alegra mucho lo que avanza Ecuador, ya lo ha dicho el coronel Pazmiño en su presentación, y un poco los logros que ha tenido, o los logros no, sino los avances de diálogo y cercanía con el Departamento de Estado y particularmente con Marco Rubio y el gobierno de Trump, pero digamos, esto es un primer, como el mismo Marco Rubio lo dijo, esto es un primer avance, casi que es una cuota inicial en términos de cooperación. Si Ecuador responde, no van a ser 20 o 30 millones de dólares, van a ser mucha cooperación, porque es que por Ecuador no está pasando solamente 280 toneladas. Si uno habla del 35, el 30% de la droga colombiana que sale por Ecuador, pues estamos hablando de gran cantidad de toneladas, la verdad.
Lo que se decomisa está relacionado también con la cantidad de cosas que pasan, de droga que está pasando. Y como lo mencionaba precisamente también el general, esto no es solamente narcotráfico, sino también otras rentas, particularmente la minería ilegal y el oro, que está saliendo también en toneladas. Hay que decirlo, y hay oro en Venezuela, ese tema del tema de la Guyana, que ahí está de manera muy fuerte. Está también el tema de la cocaína y desde luego otras rentas que están ahí presentes. Alegra mucho los avances que ya expuestos por el general Pazmiño y el general Carrillo. Alegra mucho los avances que se tienen, particularmente con esta visita de Marco Rubio. Lo que no alegra es que estamos con el peor equipo. No estamos trabajando en equipo en la región. Casi que tenemos un equipo en donde cada jugador tiene un balón. Y ese es un peligro porque la verdad es que no estamos coordinando. Colombia con este gobierno ha sido un desastre en términos de cooperación y en términos de alianzas estratégicas para combatir la criminalidad transnacional. No estamos combatiendo de manera decidida y fuerte el tema del narcotráfico en Colombia, y eso está afectando desde comienzos de siglo absolutamente a toda la región. Eso sí, estamos produciendo toda la ilegalidad que afecta a los demás países y que ya están completamente involucrados, no solamente desde el punto de vista de las organizaciones criminales, sino un tema de gobernabilidad criminal en la región que ya preocupa, porque esa frase de plata o plomo, como lo mencionaba el general Carrillo, pasa por gobernar. Están interesados. Claro que yo creo que la experiencia de los carteles colombianos y particularmente de los carteles de Pablo Escobar tratando de llegar al Congreso y ser un diputado, un congresista, eso no les queda bien. Y no creo que vayan a gobernar tampoco. Lo van a hacer por interpuestas personas, no lo van a hacer de manera directa. Estos capos no están interesados en eso, no les interesa ser presidentes o diputados. No, eso lo hace otra gente. Y para eso tienen la suficiente plata para corromper y para cogobernar de otra manera. Entonces, tenemos problemas, avances importantes los de Ecuador. Me alegra mucho, me alegra por Ecuador, me alegra por los avances que tiene en materia de seguridad, las relaciones con Estados Unidos. Hay que ampliarlas al Reino Unido, hay que ampliarlas a Israel, hay que ampliarlas a España, hay que ampliarlas en lo que nos falta de región. Yo añoraría que tuviéramos una alianza estratégica México, Colombia, Perú y Ecuador, e inclusive Chile, para mirar todo el tema del Pacífico, pero no, eso no lo veo en el corto tiempo, no se está haciendo eso en términos políticos, no está en perspectivas, no está en planes, pero eso sí, los narcotraficantes están completamente felices y organizados en medio de este desorden, porque la verdad es que es lo que les beneficia, y no veo en corto tiempo esas alianzas estratégicas que deberíamos tener, no solamente con Estados Unidos, el Reino Unido, Israel, España y otros países europeos, sino que además en la región no nos estamos uniendo los que deberíamos estar trabajando en equipo. El presidente Noboa, el presidente Gustavo Petro, la presidenta de Perú, la presidenta de Brasil, el presidente de Chile. No, es que ni siquiera para el comercio, ¿vale? No, es que ni siquiera para lo legal nos hemos puesto de acuerdo, y la verdad que estamos muy mal. Esta selección latinoamericana es un desastre. No va a clasificar a ningún mundial con ese equipo que tiene, porque la verdad que no tenemos equipo. Más bien tenemos un equipo criminal que hace alianza con la mafia italiana, con la mafia albanesa, con la mafia rusa, en fin. Esa gente sí está organizada y esa gente sí está trabajando en equipo. Nosotros no lo estamos haciendo. Vuelvo con el general Patricio Carrillo. General Carrillo, frente a lo que ustedes han señalado, ¿cómo articular un trabajo en equipo en la región? Si es un problema de los grupos delincuenciales organizados transnacionales, ¿por qué no unirse, por qué no aliarse, lograr alianzas estratégicas que permitan enfrentar con una agenda regional frente a lo que sí está organizado, los grupos delincuenciales transnacionales y el narcotráfico?
Yo creo que el pensamiento estratégico es el que tiene que cambiar para que nuevamente nos pueda ayudar el bilateralismo y el multilateralismo. Nosotros, por esta posición ideológica de algunos gobiernos, hemos perdido la confianza y se han anulado básicamente estos mecanismos. Hoy es el momento de la integración. Un pensamiento estratégico, insisto, en que podamos nuevamente revisar las agendas a través de una agenda de seguridad regional con visión global, inclusive poder revisar las agendas de seguridad de cada uno de los países. Y en este orden de ideas, también ir solucionando problemas estructurales y problemas operativos, no solamente alineando las normativas a nivel regional con principios de doble criminalidad, de tal manera que permita hacer un seguimiento mejor a el sistema de economía ilegal, al trasiego de drogas, a los mecanismos de tráfico de armas, que es con lo cual generan y siembran el miedo. Entonces, un liderazgo que permita en la costa del Pacífico, en el caso ecuatoriano, a través de sus Fuerzas Armadas, tener el espacio aéreo y el espacio marítimo controlado, sería un mecanismo. Y creo que para eso no necesitamos las bases militares, pero sí necesitamos una fuerte cooperación y una fuerte generación de confianza, insisto, para poder coordinar. El tema pasa porque nosotros mismos vendemos conceptos equivocados, conceptos como que toda la institucionalidad es corrupta, toda la institucionalidad ya es narco, y no creo que vaya por ahí, pero sí es necesario hacer las depuraciones necesarias, especialmente en el sistema de justicia. Lo siguiente es cómo fortalecer las capacidades operativas de las instituciones. Nosotros creo que en el año 2016 sucedieron varios hechos que han permitido este crecimiento del fenómeno criminal. El caso de Brecht, que creo que determinó cómo el poder criminal utiliza a los gobiernos para, a través de la contratación pública, no solamente corromper, sino lavar dinero. El tema del paso que dio hacia la paz Colombia, que no creo que lo evaluamos muy bien, y que permitió sin duda el fortalecimiento de algunas disidencias de las FARC, especialmente en la zona binacional colombo-ecuatoriana. Ahí es controlado por los carteles mexicanos a través de las disidencias de las FARC. Y mientras que el cartel de los Soles controla el Catatumbo y toda esta parte de Vichada y Arauca en la zona binacional con Venezuela. Hacia allá, el Ejército de Liberación Nacional tiene una fuerte presencia. En cambio, nosotros nos quedamos. Pero esto no es nuevo. Ustedes recuerden que a inicios del 90 ya una patrulla de policía fue emboscada en el Putumayo y asesinó básicamente a casi una veintena de policías. Muchos quedaron inclusive desaparecidos en esa emboscada. Luego tuvimos ya los grandes asentamientos criminales en Santo Domingo, el caso de los hermanos Ostaiza, ligados mucho al gobierno de una década en el Ecuador. Les dio mucha fuerza y les dio mucha fortaleza. Luego tuvimos otra alerta que fue con estos mismos grupos de disidentes de las FARC en el bombazo que pusieron a la estación de policía en San Lorenzo. Y luego ya tuvimos varios otros mecanismos que demostraron que el poder político en provincias de frontera norte como Sucumbíos, como Orellana, como el Napo, estaban ligados a minería ilegal y a otros aspectos. Esto llevó inclusive, luego del gran operativo que se hizo en Buenos Aires, en provincia de Imbabura, esto llevó a las expresiones y a los dos intentos de tomarse el poder por la fuerza a través de los estallidos sociales, debilitando muchísimo la economía, pero fortaleciendo también a las organizaciones criminales. Además, estos mecanismos de lavado, creo que ya amerita que en América Latina revisemos el principio del sigilo bancario. Creo que este es un tema que hay que a nivel global y regional meditarlo muchísimo, porque al igual que los conceptos de crimen organizado y a los conceptos de soberanía, son los que debemos revisar en las democracias para llegar a unos acuerdos bilaterales y multilaterales mucho más sólidos y mucho más eficientes.
General Carrillo, ¿cuánto se debe esperar de la ayuda prometida por Estados Unidos? Bueno, un símil de lo que hizo a inicios del 90 Colombia con el Plan Colombia. En el caso ecuatoriano, el expresidente Lazo presentó un proyecto por 5.000 millones de dólares, que sería una parte para cubrir estas deficiencias operativas. En el Ecuador hay un déficit fiscal impresionante, no hay presupuesto para gastos de inversión en las instituciones. Sobreviven con gastos operativos y con gastos de administración que muchas veces antes del año ya se acaban. Así es muy complejo. Una guerra ya de quinta generación como la que hoy se vive, que utiliza mucha tecnología, no puede enfrentarse con armas de la edad de piedra. Nosotros en el espacio marítimo, por eso insisto, o en el espacio aéreo, los radares y las misileras que tenemos ya son muy débiles para la cantidad de submarinos que sacan droga. Entonces, creo que Estados Unidos es sin duda un gran aliado, y en este multilateralismo que es el que hay que conseguir y buscar, podríamos nosotros incorporar. Además, para los trabajos de investigación y de inteligencia, se necesita no solamente una norma común, sino se necesita en América Latina, sino se necesita también mucha tecnología y mucha capacitación con talento humano confiable, con talento humano que compartimente adecuadamente la información y que nos dé las garantías necesarias para que esos procesos lleven el tiempo que lleven, pero que tengan el impacto. No como ahora, hacemos muchas detenciones masivas, hacemos mucho ruido, pero el impacto sigue siendo negativo, de tal manera que los indicadores ya han llegado a una crisis impresentable de cerca de 10.000 muertes violentas y una tasa de homicidios de 50 por cada 100.000 habitantes. Ahí me parece que hay ciudades en las cuales hay que replantear estos mecanismos y desde esa agenda de seguridad revisar la política exterior, la política de inteligencia, la política penitenciaria, la política de prevención y sobre todo también la política de control de los espacios aéreo y marítimo en las fronteras de igual manera. Las Fuerzas Armadas han hecho un gran papel, pero no le podemos desviar de su misión principal ni cambiar la visión. Las Fuerzas Armadas harían hoy un trabajo mucho más sólido en las fronteras y no en los espacios urbanos. Ya insisto, la necesidad nos ha llevado a muchas cosas, pero hoy hay que hacer un replanteo, mucho más considerando lo que ha decidido Colombia en este anclaje que tiene con el gobierno del presidente del ilegítimo de Venezuela con Maduro, de trasladar cerca de 25.000 efectivos al Catatumbo y la zona binacional colombo-ecuatoriana queda mucho más descubierta. Si lograríamos nosotros taponar un poco el ingreso de ese 35 o 30% de las 4.500 toneladas que según la UNODC produce Colombia, nosotros tendríamos una gran ayuda. Pero también lograríamos si nuestras Fuerzas Armadas tienen mucho más control territorial en estos espacios y evitan un simple indicador. Toda la droga incautada por el Ecuador, en su gran mayoría, 80-90%, es en puertos y ya contenerizada, lista para salir, o es en puertos de consumo. Entonces, eso demuestra que la cadena de ilicitud desde la frontera hasta los puertos va generando las olas de violencia que vivimos. Coronel Mario Pazmiño, ¿cómo articular políticas que permitan, con la ayuda también de los Estados Unidos, establecer una política regional? Si el problema es de los grupos delincuenciales transnacionales, ¿cómo no se puede enfrentar aisladamente cuando hay necesidad de esta unión, de estos acuerdos, una agenda regional? Miguel, yo considero que primero en el contexto nacional tiene que cambiarse algunas cosas. Sí, es verdad, el gobierno ha tenido éxitos puntuales en el plano legal e internacional, pero tiene serias dificultades en reducir los niveles de violencia que se han presentado en nuestro país. Lamentablemente estamos con cifras sumamente altas de homicidios, como bien lo manifestó Patricio, y eso pues proyecta hacia el final del año pues con una cifra sumamente alarmante, cerca de 9.000 personas muertas por cada 100.000 habitantes, y eso sería sumamente grave porque nos colocaríamos dentro de un esquema regional sumamente, yo diría,
difícil porque estaríamos siendo considerados como uno de los países más violentos de América Latina, que ya tenemos ciertas estructuras. Pero, ¿dónde va el éxito de este tipo de nuevo cambio que debería hacer el gobierno? Yo creo que es la construcción de institucionalidad permanente. ¿Qué quiero decir con esto? La institucionalidad permanente en seguridad exige pasar de la respuesta reactiva a la construcción de capacidades estables, lo que no estamos haciendo. Estamos confiando todo el tiempo en ciertas medidas o acciones, por ejemplo, estados de excepción, toques de queda, y eso no da buenos resultados. Necesitamos planificar, investigar, procesar y sancionar de manera efectiva y continua para tener resultados eficientes y a largo plazo. Eso es construcción de institucionalidad que no lo estamos haciendo por el momento. En el contexto regional, es necesario, por otro lado, entrar en una etapa de cooperación. Comparto completamente lo que decía Hugo, lo que dice Patricio también, en el sentido de ir creando las condiciones para ir fusionando sistemas. ¿Y dónde comienza verdaderamente esa fusión? Yo creo que la creación de un sistema multidominio interagencial regional es algo que proyecta, es algo que da confianza, es algo que permite entrelazar a los diferentes países, porque esta estructura macro regional de inteligencia multidominio interagencial lo que hace es recibir información y proporcionar información a cada país para que puedan actuar, no como estamos haciendo actualmente. Actualmente tenemos una isla pequeña de información y casi la mayoría de países no comparte esta información. Se retiene cierta información por dudas, porque no lo quiere hacer, porque está en un proceso investigativo, lo que sea. La compartimentación es tremenda internamente y peor internacionalmente. Por eso, este sistema de inteligencia multidominio interagencial es un paso vital para crear los lazos de confianza entre los diferentes países regionales y de esa manera poder ir integrando otros componentes adicionales para mejorar la cooperación regional que tanto se ha hablado aquí. Doctor Huacero, ¿cómo articular y lograr estos acuerdos, esta agenda de seguridad, dejando por un lado las tareas internas que cumplen las fuerzas de seguridad, sino también el acompañamiento de la institucionalidad? Si hablamos de lavado de activos, ¿por qué no interactuar con el resto, con todas las instituciones de un Estado? El coronel Mario Pazmiño habla de una agencia, yo diría que multinacional, sobre estos temas, y estoy completamente de acuerdo. El general Carrillo nos habla de mirar el tema del multilateralismo, pero también los distintos conceptos. Detrás de todo esto hay cambios de gobierno. O sea, no puede ser posible y no va a ser posible que el presidente Noboa se siente con el presidente Petro. Ojalá no fuera así. Ojalá se sentaran. Lo que pasa es que mientras que mantengan esas posiciones ideológicas que dejan de lado algo que es fundamental, y es que la seguridad no es ni derecha ni izquierda. Solamente la seguridad es un derecho que tenemos los ciudadanos y que nos lo debe garantizar el Estado independientemente de quien gobierne, sea de derecha, centro o de izquierda. Y eso no está sucediendo. Entonces, yo creo que hay que esperar que haya cambios de gobierno, más en el caso colombiano, que haya cambios de régimen en Venezuela, porque hablo de régimen porque es un régimen dictatorial, el que hay en Venezuela, ilegítimo hasta los huesos, y eso no va a cambiar fácilmente. Entonces, ahí hay una dificultad, digamos, en esos dos niveles. Tanto el tema de crear una agencia multinacional de inteligencia, investigación criminal, partir información, ponerle sobre la mesa lo que tenemos un enemigo común, pero eso no lo hemos identificado y eso va a ser un poco difícil. Y el otro tiene que ver con cambiar conceptos que
hoy en la cabeza de nuestros presidentes no van a cambiar. Desafortunadamente, yo esperaría que el presidente Noboa, digamos, le dirigiera una carta al presidente Gustavo Petro abierta para que todo el país, tanto en Ecuador como en Colombia, supiéramos, en donde le dijera: presidente, dejemos de lado nuestros intereses ideológicos y pongamos a trabajar, como lo plantea el general Carrillo, a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestra inteligencia, en equipo para solucionar los problemas fronterizos. Ya lo decía el general Carrillo, tenemos 25.000, casi 30.000 soldados en el Catatumbo, en la frontera con Venezuela. Yo no sé si los tenemos para garantizarle la salida de droga y que Maduro siga enriqueciéndose. Yo no sé cómo Maduro obtuvo $700 millones que le acaban de intervenir el gobierno de los Estados Unidos con lo que ha tenido en su vida cuando comenzó de ser un conductor del metro a ser presidente de la República. Yo le hice esas cuentas y ¿sabe cuánta plata en todo el tiempo le hubiera podido ingresar con los salarios honestos, honrados y trabajados? Menos de $3 millones. ¿De dónde sacó $700 millones ese señor? Entonces va a ser muy difícil trabajar con el gobierno venezolano, pero sí lo podemos hacer con el gobierno ecuatoriano. Sí podemos llegar a que nuestras fuerzas se sienten a mirar cuál es el problema y dónde está, y concentrar los esfuerzos para que efectivamente la droga colombiana no esté saliendo por Ecuador, y eso no lo tenemos. Entonces yo creo que además de esa muy buena propuesta que plantea precisamente el coronel Mario Pazmiño sobre una agencia, una institución interagencial e internacional que mire estos temas desde el punto de vista de inteligencia e investigación criminal, contribuya a combatir este tipo de estructuras criminales. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo estoy de acuerdo con el coronel, pero también estoy de acuerdo con el general, y es que deberíamos tener unas fronteras completamente fortalecidas de lado y lado. Ecuador está haciendo el esfuerzo, Colombia no está haciendo el esfuerzo. Y Comandos de la Frontera ya no está solamente en Colombia, está en Ecuador, y ya no importa ni siquiera los títulos. La verdad es que los mueven las rentas, el oro, el comercio de armas, el contrabando, el narcotráfico, los está moviendo, y eso es lo que tenemos que realmente enfrentar. Adicional a cambiar los conceptos, adicional a tener una agenda, esperemos que sobre todo el gobierno colombiano cambie en las próximas elecciones. De lo contrario, si esto continúa bajo el mismo gobierno que hoy tenemos en Colombia, quiero decirle a los ecuatorianos que olvídese de una cooperación en términos multilaterales para enfrentar el crimen transnacional. General Patricio Carrillo, ¿qué se puede esperar más de los Estados Unidos, más allá de las propuestas, los ofrecimientos, tras la visita de Marco Rubio? Y en el caso interno, seguir viendo golpes duros, exitosos, pero aislados en medio de la configuración del problema en el conflicto armado interno, como ha sido este hecho contra Comandos de la Frontera. Bueno, yo veo un círculo ahí no virtuoso, sino un círculo vicioso, en donde sin duda estamos girando alrededor del mismo eje, porque no tenemos algo sostenido. Ante cada hecho vamos reaccionando nada más y no hay nada sólido y nada consistente. Este último tema contra el lavado de activos de esta organización ligada a los comandos de frontera ha sido un golpe que nace de investigaciones anteriores, pero desde aquí deberían hacer otras investigaciones. Se alcanza la cola para llegar a la cabeza, entonces, de la serpiente, y hacia allá hay que avanzar. Ojalá la investigación, tal cual fue desde la detención de Norero, esa la hicimos en mayo del 2022 y de ahí se destapó toda la criminalización en el sistema de justicia. Lo mismo sucedió con la detención y la desarticulación de esta estructura, en donde el sujeto Salcedo es simplemente uno de los peones del estatus político que está atrás de la contratación pública. Sin embargo, algo se logró desarticular. Esperemos que en este caso, de igual manera, esto sea el inicio de un proceso, pero para eso se necesita cohesionar al Estado.
se necesita que desde la cohesión del Estado nosotros podamos ir entendiendo mejor las dinámicas que la economía ilegal y el impacto que tiene esto en la política en el Ecuador para recuperar la capacidad de diseñar políticas públicas. Esto es un tema de generar esperanza, de generar confianza. Y en cuanto tiene que ver a la visita del jefe de la diplomacia de los Estados Unidos al Ecuador, a mí me parece que la prensa recogió en 4 grandes titulares. Lo menos relevante para mí es esto de aceptar a 300 migrantes o la continuación de un apoyo basado en $13.5 millones a los procesos que ya se venían dando. Lo ausente es el tema de los aranceles y el tema de cómo ayudar a esta economía deprimida. Pero lo más importante terminó siendo la posibilidad de que vuelvan a revisar, como él mismo lo planteó, la posibilidad de estudiar el caso del regreso de las bases militares estadounidenses al territorio nacional, pero dependerá del pedido que lo haga el Ecuador, y eso pasa por la consulta popular. En el caso ecuatoriano se demorará mucho más, porque hay un gran porcentaje de ecuatorianos que todavía creen en este progresismo que anula y que desde la soberanía nosotros debemos resolver el conflicto. Ahí es un tema que debemos ampliar el debate. La Asamblea Nacional creo que tiene esa obligación histórica. Y en cuanto a considerar como terroristas a las 2 organizaciones criminales como los Lobos y los Choneros, permitirá por un lado un intercambio de información, permitirá por un lado identificar cabezas de estas organizaciones que puedan estar operando en los Estados Unidos, de tal manera que se pueda hacer una persecución de sus bienes o de sus ingresos y potencialmente unos procesos mucho más expeditos de expulsión o de extradición. Pero hasta ahí. Y las respuestas siguen siendo así un poco distantes, digamos, de la realidad que necesita el Ecuador. El Ecuador tiene que avanzar, insisto yo, en la posibilidad de crear políticas de Estado de mediano y de largo plazo, que vaya y que invite a soñar nuevamente a la juventud, especialmente a soñar en casa, a soñar en el Ecuador, a buscar y dar oportunidades acá. Hay que trabajar muchísimo en la formación técnica, en la educación, y para eso los municipios juegan un rol importante. A los municipios no se les puede dejar de lado en los temas de convivencia pacífica y en los temas de generar el civismo y las virtudes en los jóvenes. No pueden quedar ellos excluidos, además de generar demanda laboral, porque en las ciudades, en los cantones en donde la violencia ya es irracional y existen inclusive atentados de terrorismo menor por esta lucha que existe por el territorio y para el negocio ilegal de micro y de macro tráfico ahí, creo que hay que trabajar mucho en lo local. Y los programas de cooperación pasan también por esta capacitación que se pueda dar a los jóvenes, que puedan no solamente empezar a mirar alternativas diferentes en el país y no mirar como la única opción pertenecer a las organizaciones criminales y sobrevivir en medio de ese régimen. Creo que el Ecuador debe dar una mirada diferente también. No todo es el conflicto armado, no toda la carga se le puede dar allá, no porque nos ensuciemos de sangre todos vamos a reducir la violencia. La violencia tiene que ser un cambio cultural, un cambio que pase por procesos de educación y que exista corresponsabilidad también, porque las cadenas de ilegalidad van creciendo. Ante la falta de alternativas, todos empezaron o empiezan a mirar un ingreso para sobrevivir en sus familias a través de ser parte de la cadena estratégica del tráfico de drogas o de la minería ilegal o del tráfico de personas o del tráfico de armas o de especies de fauna, flora, una cantidad de delitos ahí, contrabando de combustible, de gas, una variedad de delitos que genera esto. Hacia allá creería yo que es el trabajo principal. El reto, insisto, es de integración,
pero también es el resto de anticipación, no solamente de reacción. Ser resilientes como concepto no para recuperarnos rápido, sino resistir también con fuerza del Estado ante estos fenómenos que generan toda esta inestabilidad y que rompen con la democracia. General, Coronel Mario Pazmiño, ¿cómo enfrentar estos momentos en estas condiciones? ¿Cómo replantear, cómo lograr esta agenda nacional integral que no solo refleje estos golpes exitosos como ha sido esta semana contra comandos de la frontera, sino también ir articulando una política no solo del inmediato plazo, sino del mediato plazo, que permita articular alianzas y también esta agenda de seguridad que ustedes han señalado? Yo creo, Miguel, que es importante primero que el Estado como tal y las instituciones del Estado comiencen a comprender que es necesario recuperar la gobernanza gubernamental. Esto es vital y fundamental. Hemos cedido como Estado un sinnúmero de espacios al crimen organizado y eso se tiene que recuperar. Es necesario, por otro lado, que los centros de gravedad que están ubicados en los diferentes centros carcelarios, pues sean reducidos, sea o se permita un mejor control a fin de evitar que estas organizaciones continúen operando extramuros. Por otro lado, es necesario que esos corredores logísticos que hablaba Patricio, con el cual yo comparto al 100%, que se tiene que fortalecer la frontera norte y también se tiene que hacer una militarización temporal de los puertos, pero es necesario el control de esos corredores, porque esos corredores conducen hacia los diferentes centros de acopio y de los centros de acopio a las plataformas internacionales de distribución. Pero necesitamos controlar los puertos, porque por los puertos ecuatorianos son por donde sale la mayor cantidad de droga. Es necesario, por otro lado, dentro de esta política de seguridad, pues indudablemente manejar lo que es un control y una eficiencia para poder limitar, reducir o eliminar las finanzas ilícitas del crimen organizado. Esto es importantísimo. Hay que comenzar también a trabajar en procedimientos, protocolos para evitar las extorsiones. Hay que comenzar a trabajar también en medidas, acciones gubernamentales para evitar que se siga propagando la corrupción existente en el país. Necesitamos indudablemente para esto la cooperación internacional. El país no tiene ni los recursos, no tiene ni la tecnología, ni las capacidades para poder enfrentar solo al crimen organizado. Es necesario unir esfuerzos y por eso es que anteriormente comparto lo que se estaba manifestando acá en este panel, que es necesario pensar con una visión regional, con una visión global, el tratamiento de este tipo de problemas. Caso contrario, pues lamentablemente esto seguirá así y seguiremos como tiene en esta lucha permanente, pues México, Colombia y Ecuador, que ya está con 4 décadas de penetración permanente y de pronto pues continuaremos en este deterioro de lo que es el Estado. Pero ¿dónde está la importancia capital del combate en esta guerra asimétrica y en este conflicto armado interno? El éxito está básicamente en cambiar las condiciones de vida del pueblo ecuatoriano, mejorar las condiciones de salud, de educación, de servicios básicos, de mejores condiciones de vida. Ahí verdaderamente podemos frenar el auge del crimen organizado. Si no, seguiremos con lo que estamos haciendo hasta el momento. Somos, creo que el segundo país en reclutamiento de menores. Somos la principal plataforma internacional de distribución de narcóticos sin ser un país productor, pero estamos inmersos en el tema. Somos uno de los países más corruptos de América Latina. Y así podemos seguir enumerando un sinnúmero de situaciones negativas que tiene nuestro país. Pero el éxito está en que los políticos comprendan que es necesario dar un giro, quitarse esos paradigmas estructurales que tenemos ahí, en que solo la solución está en el pie de fuerza. Más policías, más militares, más equipamiento para militares, más equipamiento para policías. Y dejamos a un lado el factor fundamental. El factor fundamental es cambiar las condiciones de la sociedad ecuatoriana, en este caso, para mejorar esa proyección y eliminar y contener al crimen organizado. Coronel Pazmiño, por lo que usted señala,
Sin embargo, la ayuda que luego de la visita del secretario de Estado americano Marco Rubio fue alrededor de 17 millones. Cuando hablamos de cosas mayores, ustedes han descrito el Plan Colombia, el Plan Patriota, con miles de millones de dólares de ayuda y con planes integrales para enfrentar. Y sin embargo, el problema no ha sido erradicado, coronel Pazmiño. Es correcto. No hay ningún país a nivel mundial que pueda decir que ha erradicado completamente el crimen organizado. Eso no hay. Hay mafias que siguen operando desde varias décadas atrás y que están ahí, presentes en potencias mundiales. Rusia con la hermandad rusa, China con la triada china, y puedo seguir enumerando un sinnúmero de mafias. El punto central aquí está en que el Estado como tal, comprenda que es necesario, pues, ampliar ese tipo de cooperación internacional, pedir ese apoyo internacional para poderse beneficiar del mismo. Aquí hay un punto interesante. ¿Qué es lo que debería haber hecho el presidente de la República, Daniel Noboa? ¿O qué es lo que puede hacer? Pues tiene que plantearle al secretario de Seguridad o en una reunión aparte con el presidente Trump las repercusiones que está teniendo el Ecuador con el tema del taponamiento del corredor del Caribe. Esto creo que es sumamente importante y, si bien es cierto, es una cooperación de 19.5 millones lo que dio Estados Unidos, pero si hacemos un acápite y recogemos toda la cooperación que ha venido desde algún tiempo atrás, son cerca de 220 millones aproximadamente, que, como decía Hugo, es importante. El Estado norteamericano, pues lo que visualiza primero es cómo se va a utilizar, si es que hay efectividad en el manejo, si es que está dando buenos resultados para incrementar los diferentes cuotas o los diferentes proyectos de cooperación internacional. Creo que el éxito está en demostrar que verdaderamente estamos, como lo estamos haciendo, combatiendo al crimen organizado, con deficiencias, con problemas, sin una capacidad operativa al 100%, pero lo estamos haciendo. Y eso, pues, es una muestra de los éxitos que han venido recogiéndose por los medios de comunicación durante estos últimos días. Doctor Guacero, en definitiva, ¿cómo lograr articular estas políticas que ustedes han señalado e ir más allá de los temas puntuales, como luego de la visita del secretario de Estado Marco Rubio, anunció una ayuda de 17 millones de dólares, cuando hay grandes necesidades frente a grandes problemas? Lo que se ha dicho, esta necesidad de lograr alianzas, de lograr la agenda de seguridad, que lo que va a determinar es seguir dando estos golpes como esta semana, el caso de la fuerza pública en el Ecuador contra los grupos como Comandos de la Frontera. Miguel, me quiero concentrar un poco ¿Ya? en los temas que creo que realmente de manera inmediata le deben interesar a Ecuador en esa relación con Estados Unidos. Uno, extradición. Ahí definitivamente hay que continuar en esa línea, en la sacada y enviada de narcotraficantes a los Estados Unidos. Ya hay una denominación de grupos terroristas a algunas organizaciones criminales ecuatorianas y desde luego en esa línea seguramente Estados Unidos tiene ya abiertos expedientes que hay que avanzar. Ese es un tema fundamental para los Estados Unidos. Esa es una parte importante. El tema de bases, no esperen a que Estados Unidos construya una base, no va a construir una base, no la va a construir, pero lo que sí puede hacer es tener servidores públicos norteamericanos en términos de inteligencia e investigación criminal trabajando con militares y policías confiables en determinados territorios de Ecuador. Eso hacia allá hay que apostarle. No esperen una base, porque no va a haber una base norteamericana en Ecuador. Eso no lo va a haber. Lo que sí va a haber es personal de inteligencia e investigación criminal de los Estados Unidos trabajando con ustedes en Ecuador. Y hacia allá hay que ir. El tema de radares, ojalá se avance, porque, digamos, ahí hay un tema de movimiento, de salida, y ya lo decía el general Carrillo y también lo planteaba precisamente el coronel Pazmiño. Y es que el Caribe se tapona, que entre otras cosas lo único que han hecho es volar una
una nave rápida, o sea, un bote rápido. De resto, en todos estos días, ¿cuál es el decomiso que hay de droga? Yo no veo más. Yo no veo más. Yo creo que sigue saliendo droga y sigue llegando a los orígenes. Pero ese taponamiento del Caribe se mueve hacia el Pacífico y el mayor afectado no solamente es Colombia, sino también Ecuador y Chile, de alguna manera. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta en el tema de radares que seguramente hay que no solamente instalar, poner y desde luego controlar todo el tema de comunicaciones de este tema de narcos. Para eso no solamente están los radares, sino los satélites. Y por eso la alianza con los países estratégicos en temas de inteligencia como Reino Unido, Israel y Estados Unidos. Eso se requiere y eso hay que apostar. Y les quiero plantear otro problema que van a tener, que ya han tenido de manera muy coyuntural, pero que lo van a tener de manera muy fuerte. El tema de los drones con explosivos. Estos delincuentes van a operar con drones con explosivos en Ecuador contra la fuerza pública. ¿Y sabe qué está haciendo nuestras fuerzas militares en Colombia? Defenderse. ¿Y sabe hacia dónde debemos avanzar, General Carrillo y Coronel Pazmiño? En utilizar esa tecnología no para solamente defendernos, sino para atacar. Y no hemos aprovechado eso. Los drones no son solamente para mirar cómo se mueven, no, señor. Y ustedes lo saben. Lo sabe el Mossad, lo saben los israelitas. Es que también con esos elementos se puede dar de baja a los líderes de estas organizaciones. Y el país, nuestros países, debemos avanzar no solamente en temas de cómo nos defendemos ante la agresión de estos grupos criminales, porque ya no son grupos guerrilleros, sino grupos criminales mafiosos que están utilizando drones en contra de nuestra fuerza pública. Con otro problema grave, y es que en Venezuela, los iraníes tienen una planta de construcción de drones de última tecnología y están entrenando a todos estos grupos criminales, los nuestros y los suyos. Y no hemos hecho nada, no solamente para defendernos, o hemos hecho muy poco más bien, yo diría, porque sí hemos hecho algo, pero no hemos hecho nada para utilizar la tecnología para tomar la iniciativa frente al combate a este tipo de organizaciones criminales. Colombia, y con eso termino, Colombia está a puertas de una desertificación, ahorita en septiembre, porque no hemos hecho los esfuerzos suficientes en temas de narcotráfico. Y eso va a tener unos efectos, es que si nos dan desertificación, nuestras Fuerzas Armadas y nuestra inteligencia y nuestra capacidad en términos de fuerzas militares y policiales va a estar completamente reducida y a ustedes les va a llegar todo. Y eso va a tener un efecto regional muy duro. Ojalá, y utilizo este canal, Miguel, para decirle al gobierno de los Estados Unidos que no cometa ese error. Porque si algo quiere Petro es que nos desertifiquen. Si algo quiere Petro es que le quiten la visa, porque eso le sirve para la campaña. Petro no está interesado en que no nos desertifiquen, no. Tanto que todo el apoyo que le está dando a Maduro apunta a que nos desertifiquen. O sea, a colocar a Colombia como otro país paria en este tema del narcotráfico. Entonces, tenemos problemas en Colombia muy graves con el gobierno actual, muy graves en temas de narcotráfico, muy graves en temas de seguridad, muy graves en crimen transnacional. Pero el escenario hacia adelante para los países de la región no es el mejor, incluido Ecuador. Ojalá hacia adelante realmente podamos cooperar. Y de veras, estas advertencias que les estoy haciendo respecto a los drones y respecto a la manera como van a atacar la fuerza pública en Colombia y también en Ecuador, debe llamar la atención para cómo fortalecer desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial
de la información que tenemos a través de satélites, de las alianzas estratégicas, cómo vamos a combatir el crimen transnacional que nos está afectando de manera grave. Aquí hemos hablado del crimen transnacional y yo estoy de acuerdo con el general Carrillo, y es que no podemos descuidar los jóvenes y la gente que se está vinculando a estas actividades criminales y los problemas locales. Eso debemos tener en cuenta. Pero creo que hoy la reunión, o por lo menos el diálogo que nos convoca, está orientado a ver un crimen transnacional en donde el Estado, no el presidente Noboa, no, el Estado, que involucra a la Asamblea, que involucra al Poder Judicial en Ecuador y que involucra también a la sociedad, no el Estado, pero sí a la sociedad, trabajamos en equipo. Y creo que no lo estamos haciendo. Y creo que todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Afortunadamente, para nosotros, Coronel Carrillo, Coronel Pazmiño y Miguel, todavía tenemos trabajo para muchos años. Bien, gracias por poner esta campanada, esta alerta para sacudir a nuestros países a fin de enfrentar un problema que ha acarreado décadas y que tenemos instalado en nuestros países y de manera especial en el Ecuador por el conflicto armado interno y el enfrentamiento a los grupos delincuenciales organizados que son transnacionales, el narcotráfico, la narcopolítica, más allá de estos golpes exitosos como ha sido esta semana contra comandos de la frontera. Muchas gracias de verdad por el aporte que han dado en este análisis al general Patricio Carrillo, exministro de Estado, excomandante general de la Policía Nacional, el coronel Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia de Fuerzas Armadas, y el doctor Hugo Acero, experto colombiano en temas de seguridad. Muy gentiles por su valioso aporte. Muy buen día. Buenos días, muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias. Muchas gracias. General, Una buena tarde a todos. Nos vemos. Muchas gracias. Un cordial Con esto saludo. cerramos el programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. También a quienes nos siguen a través de Radio Ritmo FM 103.5 en la provincia de Imbabura. Desde el programa Controversia en Escena. Muy buen día. Esto fue Controversia. Temas relevantes, analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.